Buenas noches para todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo me les ha ido? Muy bien. ¿Cómo vamos con esas entregas? ¿Cómo vamos con todo lo de derechos fundamentales? ¿Hemos tenido algunos problemitas o vamos bien dentro de las evidencias? Vamos bien, vamos ahí como al mar, digamos, yo en mi caso, pues he Sí, tratado de ir como nivelado con las las entregas. evidencias, he Ujú. tratado de no colgarme ahorita, pues le estoy dando como prioridad a las que menos tiempo tienen Sí. para salir de eso y digamos que ya ahorita estoy como a 2 y ya me meto ahorita de lleno a esas 12 evidencias prometido. Aquí en clase quedó grabado. Entonces, Acuérdense que todo puede ser usado en su contra, Freddy. claro, no, ya quedó grabado, ya nada que hacer. Pero Bueno, entonces, sí. listo, ya sabemos que, bueno, y los otros compañeros, ¿cómo vamos con las evidencias? ¿Cómo les fue haciendo el video? ¿Cómo les fue la participación en el foro y demás? ¿Cómo vamos con eso? Los que ya han ido entregando las evidencias. Sí, todo Profe, yo la verdad sí no he podido avanzar nada porque tuve un pequeño inconveniente con mi conectividad. Entonces es ahorita que me vengo a conectar. Entonces sí voy un poquito atrasada con sus evidencias. ok, ok, y listo. De todas formas, muchachos, hoy vamos a iniciar un tema nuevo. Freddy, que es aquí el más pilo y el que siempre anota. Freddy, cuénteme, ¿para cuándo estaba la evidencia que tenía de qué? Del día de hoy. Bueno, esta fue la clase del día 6 de mayo Sí. y dice que foro, pues yo ahí coloqué 13 de mayo, Ujú. foro y taller. Sí. Sí, lo que te digo, o sea, yo honestamente te lo digo, te digo la verdad, es más como porque lo que te digo, le he dado como prioridad a algunas que estaban ya como Próximas a vencer y estaban sí, más. señora, yo espero ya este fin de semana ponerme al tanto con lo tuyo, Sí. eh, porque bueno, acá fue lo del tema de reconocer el trabajo, deslaboración, Eslaborización. precarización, tercerización, Sí. foro, que esas eran las dos iniciales, ¿verdad? Con el video. Con el video. Recuérdame el video, esa sí se me voló. Bueno, recuerden que en la participación en el foro hablábamos acerca de, como para recordar, espérense que aquí debo tener la guía a la mano, porque tengo, o sea, hoy traje la guía completa. Entonces, lo que teníamos que entregar, y yo sabía que esto podía suceder, porque sé que tienen mucho trabajo, entonces, en la guía del taller, ¿sí? Sí, Teníamos que entregar ¿qué? Unas preguntas, ¿sí? Teníamos que hacer la línea del tiempo, el mapa conceptual de trabajo, precarización, tercerización, deslaborización, ¿sí? Y eso tenía que tener, bueno, iba como en un trabajo. Eso era lo del taller. Y lo del foro, teníamos que contestar unas preguntas y sí. aparte de eso teníamos que hacer un video sociodrama en donde escogíamos una actividad económica que habíamos dicho, digamos, ustedes dijeron que en Bogotá, no sé, La en, gastronomía, sí, ya. ajá, la gastronomía, entonces se iban a basar en eso para mirar si había precarización, deslaborización o tercerización. A partir de eso, entonces iban a hacer un sociodrama o iban a explicar con imágenes y demás, haciendo el video de cómo se evidenciaba esa precarización o esa deslaborización o esa tercerización, ¿sí? Y las posibles soluciones para ese caso. Eso va en la participación del foro. O sea, se responden unas preguntas y aparte de eso va el video. Y tiene que haber un texto, Una pregunta. una respuesta. Las preguntas, ¿dónde las respondemos?
en un En el foro. documento. Ah, ya. En El el foro. video es aparte, ¿sí? Pero para subir el video lo subimos en el foro, no nos da la opción. Pero entonces podemos hacer una cosa. Voy a compartirles la guía para que miremos. Entonces dice aquí, entonces ustedes tienen que hacer el video, ¿cierto? La solución de las preguntas que son estas que están aquí, ¿sí? Hasta aquí, ya las subrayamos, o sea, estas son las preguntas de las que está hablando esto. El sociodrama, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto? Escogimos una actividad económica y a partir de eso hacemos si hay tercerización y demás. Y a partir de esta pregunta, ¿sí? Esta preguntita que hay, ustedes hacen este texto argumentativo. Entonces, este texto argumentativo es a partir de esta pregunta que está aquí. ¿Cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana? Y esto es algo general, o sea, esto es amplio, no vamos a hablar, ay, es que la gastronomía, no, esto es en general y si contribuye o no con la dignidad humana. ¿Listo? Con el video, ¿qué podemos hacer? Uno, podemos colocar el link, ¿sí? Muchos lo han colocado en YouTube o pueden subirlo ahí, le da la posibilidad de subir el video o lo que les digo, súbanlo entonces al Drive, me mandan el link, pero por favor, me dan la autorización para los que lo han compartido en el Drive, lo suben y resulta que lo ponen privado, no me dejan, no tengo la autorización, entonces quisiera verlos, pero pues No me quedo en quisiera, ¿sí? Entonces me mandan el link o alguna cosa, no se preocupen, lleguen, coloquen lo público mientras que yo reviso la evidencia y apenas vean que ya les coloqué hola, buen día, Freddy, ¿cómo estás? Tan, su evidencia, tal y tal cosa, inmediatamente, si no quiere que lo boleten y demás, entonces ya póngalo privado, listo. Pero mientras tanto, denme la posibilidad de que yo lo pueda ver. Entonces, así podemos organizar este pedacito. ¿Alguna otra pregunta, petición, queja, reclamo con respecto a la entrega de esta? Dígame, Geraldine, ¿para qué soy buena? Buenas noches, ¿Cómo instructora y está? Buenas compañeros. noches. Muy bien, sí, señora. ¿Y usted cómo está? Por favor, lo que se ve no se pregunta, se admira, cuénteme. Me alegra mucho. Instructora, bueno, yo hice lo que es las dos evidencias. Bueno, eran tres. Hasta ahora me vengo enterando porque yo no había entrado a la clase pasada. Sí le pedí el favor a usted que me explicara y usted muy amable me explicó. Me dijo que había una evidencia que era un taller y Sí, el otro que era un foro. Pero lo del video sí no lo hice. ok. Entonces, Bueno, disculpe que le diga que me vuelva a explicar nuevamente para poderlo tener un poquito claro y hacerlo. no, entonces no hay ningún problema. Vamos a hacer una cosa. O sea, yo sé que esto se podía dar porque vuelvo y les digo, primero es mucha información y aparte de eso, pues también entiendo que hay otras cosas, pero pues nos lanzamos esta a ver cómo lo podíamos organizar. Entonces, mira, aquí tenemos este video. Si ves que aparece aquí, video sociodrama. Listo. Lo voy a No colocar estoy y viendo. no se está viendo la... Mi pantalla no lo veo. De casualidad, ¿ustedes están viendo la presentación? Sí, Sí, señora. señora. Yo sí. Yo no, yo no. No me Geraldine. sale a mí. Bueno, plan B, volvámoslo otra vez, dejémoslo de compartir y volvamos a mirar, a ver. Debe ser la conectividad. De todas formas, si no lo ves ahorita, me vuelves a decir y ahí lo estás viendo, Geraldine. No, señora. Me Listo. sale totalmente en negro. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Se termina la sesión, me esperas un momentico y yo te explico bien dónde va. ¿Alguien más tiene preguntas con Sí, señora. respecto
a lo del video? Por mi parte, no, señora. ¿Alguien más? Sí, Listo. profe, hola, Lady. Hola, Lady. No, tal cual, lo mismo lo de la compañera, estoy muy confundida. Incluso, la verdad, no he presentado ninguna evidencia hasta el momento, que Bueno, estaba como un entonces, poquito confundida. Entonces, auxilio, socorro. sí, no, tranquila. Ya vamos a hacer esto. Entonces, dicen por ahí, a cualquier niño que pregunta se le puede aparecer la Virgen. Digamos que hoy se les apareció. Entonces, hoy 13, ustedes, para que puedan montar y puedan ir adelantando y demás, es que qué pena les estoy colocando aquí, lo que pasa es que aquí tengo mi calendario, entonces estoy mirando para que ustedes puedan organizar, ¿sí? Tienen plazo para que me monten por tardar, para el 18 de mayo en la noche, ya, para que puedan montar el video, para que, sí, las cosas de la primera guía. Ya ahorita miramos cómo manejamos la primera parte de la segunda guía, porque recuerden que con esto son 12 evidencias y hasta ahorita hemos visto 2 evidencias nomás, ¿sí? Entonces, listo. Las personas que de pronto están un poquito perdidas con lo del video, déjenme, yo organizo la guía de hoy, que solamente voy a explicar una parte para que respondamos una parte porque la vamos a partir en 2, para que nos quede más fácil ir desarrollando la guía, ¿sí? Para que ustedes también tengan tiempo y puedan entender un poquito más y no estén como tan perdidos. Y bueno, y entonces son 5 evidencias y esto de qué es. Entonces creo que es más fácil hacerlo así. ¿Les parece? De acuerdo. Sí, 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 señora. Entonces, hoy vamos a iniciar la guía que se llama Ciudadanía Laboral. Ya les voy a explicar un poco acerca de la guía y hasta dónde la vamos a trabajar, porque de este resultado son 4 evidencias. Hoy solamente vamos a trabajar una evidencia, ¿sí? Y la próxima clase ya trabajamos las otras 3 evidencias. ¿Listo? Para que no nos quede como tan pesado y ustedes puedan ir trabajando pasito a pasito, o si no, el tiempo no nos va a dar y vamos a terminar como chiflados todos. ¿Listo? Entonces, muchachos, la guía del día de hoy, entonces aquí está, que es reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta actividad que vamos a ver hoy, entre hoy y el próximo 20, ¿sí? Que es nuestra próxima sesión, lo que vamos a hacer es derechos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales. Y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo, consagrados por la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes ya vieron, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de ella, ¿no? Con el presente proceso de aprendizaje se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores. Venga, ampliemos esto un poquito, que ya no estoy viendo. Eso sí, para que podamos ver un poquito mejor. Si ella quisiera, gracias. Entonces, se espera desarrollar una actitud de defensa, hacer respetar los derechos como expresión de una conciencia colectiva que conlleve al ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón serán orientados por su instructora mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. Listo. Entonces, aquí está donde encuentran ustedes los materiales. Dentro de esa cuna, ustedes pueden revisar los derechos fundamentales del trabajo. Allí están los diferentes links y apoyos que tiene, aparte del material que les envío yo al WhatsApp para que puedan ir desarrollando de una mejor manera la evidencia. Entonces, nuestra evidencia, la que vamos a trabajar hoy, es
el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Como yo sé que Freddy tiene una voz espectacular, me va a ayudar a leer este recuadro, ¿cierto, Freddy? Yo le ayudo, pero la voz sí no la tengo. Ay, por favor, déjese echar piropos. No, las cosas se dicen como son. Bueno, derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Trabajo decente. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos son los siguientes: la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Nota: tomada de principios relativos a los derechos fundamentales del 2010. OIT. Muchísimas gracias. Listo. Por favor, necesito que tengan muy en cuenta lo que acaba de leer Freddy, que son estos principios y derechos fundamentales en el trabajo. ¿Qué pasa con ellos? En el transcurso de los años, estas 4 cosas son de lo que más se ha pedido y se ha dicho, bueno, necesitamos que por favor nos dejen hablar, expresarnos, que si nosotros queremos hacer parte de un sindicato lo podemos hacer, que a nosotros no se nos niegue la posibilidad de crear una asociación y decir, queremos luchar por los derechos de nosotros como trabajadores. Se está pidiendo que el trabajo forzoso, y aquí no solamente es cuestión de cargue cajas y pobrecito, mire todo el bulto que, sino trabajo forzoso es esa cantidad de horas que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Y dicen, no, pues usted está sentado en el computador, ¿cuál trabajo forzoso? Pero lleva 12, 14 horas y responda, y el uno le dice y el otro también. Ahí también hay una demanda de trabajo forzoso y estamos mirando que no solamente ya es en cuestión físico, sino en cuestión mental. La otra cuestión es la erradicación del trabajo infantil. Y aquí, yo no sé si ustedes han visto, pero es muy común, ¿sí? En ciertas comunidades, que los niños y las mamás, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ustedes no han visto que son las mamás con los niños los que se ponen a pedir o empiezan a, venga, colabóreme. Generalmente son las mujeres con los niños, ¿sí? En estas comunidades, el papá no tiene la potestad de hacer esto, porque es la mamá la que provee, ¿sí? Y es la mamá la que tiene que resolver. ¿Mm? Y por otra parte, pues un niño, no sé ustedes qué opinen, pero un niño está para que joda, ¿sí? O sea, un niño está para que corra, para que sea niño, no para que asuma la responsabilidad de alguien grande, ¿sí? Usted decidió ser papá, le salieron mal las cuentas, quedó embarazado, lo que sea. Su hijo no es responsable de eso. Usted es el que tiene que proveer. Él se encargará de seguir molestando, de seguirle sacando rabias, de seguirle sacando sonrisas. Él tiene la obligación de ser feliz, de estar estudiando, de tener unas condiciones dignas de vida, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia también lo que estamos viendo. Y lo otro es la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Y aquí hacemos la salvedad a que no, lo que pasa es que, no sé, Omar es morenito y pues a mí trabajar con morenos, pues no, o sea, no, los negros no, los morenos no. Y entonces ni a Freddy ni a Omar le gusta trabajar con las mujeres porque es que las mujeres son muy cansonas, que jartera, que es que esa cuestión hormonal, no, es que tenemos a alguien que resulta y acontece que es homosexual. A uno dentro del área laboral no lo deberían contratar porque es hombre, porque es mujer, por sus gustos, ¿sí? Sino porque es un ser humano que sabe
hacer las cosas y que si está en mi empresa es porque es muy bueno, independientemente de sus gustos, de su color de piel, si es hombre o si es mujer. Entonces, hacia allá va la normatividad y hacia allá apunta la OIT en el área de discriminación, que es tan complicado, sobre todo en esta época, pero pues todavía se da. ¿Listo? Esos son los principios. Entonces aquí empieza Cristo a padecer. Aquí ya empezamos a ver como las preguntas que nos hacen y lo que vamos a tener que contestar. Entonces, todas estas preguntas que están en verde, que es el trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, que ya los vimos acá, ¿se acuerdan que los leyó Freddy? ¿Cómo definiría trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? ¿Cómo influye el trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Y aquí, con la información de amigos, familiares y otros, describan un texto, algunos casos, o puede ser un caso de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Hoy que estaba revisando todo lo de comunicación y demás, había muchos casos donde se evidenciaba que no habían garantías laborales más que su proceso de comunicación y demás. También hay muchos ejemplos en donde no hay una garantía laboral. Entonces, vamos a mirar ahorita dentro de la explicación para que entiendan un poquito mejor y vamos a hacer un párrafo. O sea, no necesito que me hagan la Rosa de Guadalupe, 10 párrafos, y me pueden hacer un caso, ¿sí? Puede ser inventado, que ustedes sientan que está acorde con lo que nos están pidiendo y con lo que tiene que ver con lo que está solicitando. Es decir, casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente, ¿sí? Donde no hay garantías laborales, etcétera, etcétera. Ahora, dice acá, realice la lectura del siguiente párrafo. Paola, usted que tiene una voz así encantadora, ¿usted me hace un favor? Sí, señora. ¿Me ayuda a leer lo que está en gris? Sí, señora. El ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de conveniencia entre los seres humanos en sociedad. Giraldo 2015. Listo, muchísimas gracias. Entonces, a partir de esto, ¿sí? Ya está subrayado. Esto que está aquí, de este párrafo, ustedes van a, primero, colocar cuál es el significado de lo que creen quiso decir el señor Giraldo con respecto a lo que es ser un ciudadano, ¿sí? Lo otro es cómo se relaciona la ciudadanía laboral con las habilidades para la vida y cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia. Esto que está aquí, estas preguntas están relacionadas con lo que leyó Paola y con la explicación que les voy a dar. Entonces, tenemos que responder también estas 3 preguntas. Listo. Ahora, vamos a mirar ¿qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajo en el ejercicio de la ciudadanía laboral? ¿Se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos y por qué? Entonces, estas también las tenemos que contestar. Esto ya se los voy a explicar bien dentro de. Después dice que hay que leer, ¿sí? Sobre los derechos fundamentales en el trabajo y tenemos que contestar estas preguntas. Porque el trabajo es un derecho humano fundamental, cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente, qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo, que ya leyó Freddy, qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de una persona, cuáles son los derechos laborales más vulnerados, qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconoce sus derechos laborales y qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente. Seguimos subrayando y esto también hay que contestar. Y aquí
estas preguntas que voy a dejar para lo último son el tema de derecho laboral como tal. Entonces, ese se los explico ahorita. Todas estas preguntas que están en verde, incluyendo estas, son las que tenemos que contestar en el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Listo. Hasta aquí, claro, lo que tenemos que entregar en la primera temporada de ciudadanía laboral. Claro lo que tenemos que entregar. Respondemos estas preguntas y listo. Sí, señora. Listo. Sí, Entonces, señora. eso es lo que tenemos que entregar para la primera evidencia, la primera parte de ciudadanía laboral. Listo. Entonces, ya por ese lado, vamos bien. Perfecto. Ahora vamos a mirar las diapositivas para entrar como a este mundo de derechos individuales y colectivos. Pero antes de entrar a este mundo, ¿alguno de ustedes es menor de edad aquí en el grupo? Bueno, ya que todos somos grandes, ¿ustedes se acuerdan cuando les llegó por primera vez la cédula? ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué hicimos con la cédula? O sea, ¿qué hicieron cuando les entregaron y les dijeron, mire, usted ya es grande, tiene cédula? Mirar los datos personales que estuvieran correctos. Ajá. Ay, Geraldine, usted es tan juiciosa, yo no fui capaz de hacer eso. Y ya le cuento qué hice yo, pero yo no hice eso. Me fui a un bar a tomar unas cervezas. Bueno, Freddy es como de mi equipo. Yo en ese tiempo vivía en Bogotá, ¿no? Pues yo llegué muy chiquita a Bogotá a estudiar y cuando llego yo y eso que usted quiere entrar a un bar, la universidad, una cosa, y cada vez que uno llegaba, no, me hace un favor, me presta su cédula y me disculparán, pero pues cuando joven comía muchos años, entonces parecía más chiquita de lo que era y de cualquier lado ya me estaban sacando, mire, usted es menor de edad. Llegó la cédula y de eso, yo llegué, digamos que esta era mi cédula y cuando me fui, entonces me fui a un bar que quedaba cerquita de la 45, nos sentamos allá con los compañeros, listo, tan, y se van a tomar una cerveza, yo, sí, listo, señorita, hágame un favor, su cédula, yo, mire, ya soy grande. Eso que uno como que infla el ego y dice, ya soy grande, ya usted de aquí no me puede sacar. Entonces como que uno siente que todo, o sea, que uno es grande, que se puede comer el mundo, muchachos. Pero resulta, acontece que alguno de ustedes empezó a trabajar antes de cumplir los 18 años. Sí, sí, señora. ¿Sí? Listo. Y cuando ustedes empezaron a trabajar antes de los 18, les pidieron algo para poder trabajar. Sí, claro, el permiso del menor trabajador se llamaba eso en su momento. Exactamente. Entonces imagínense que uno desde los 14 hasta los 17 años tiene ese permiso, el permiso del menor, y aparte de eso, usted no puede trabajar en una discoteca, usted no puede trabajar las 8 horas, usted tiene que tener firmado el permiso de sus papás, ¿sí? De que usted es un joven de bien. Entonces ahí le están dando como ese poder de, pues resulta que los derechos desde que uno nace están en una cajita. Entonces digamos que es esta cajita que está acá, ¿sí? Y entonces cuando usted nace le empiezan a echar derechos. Listo. Entonces el primero que le echan aparte de la vida es el de la dignidad humana, entonces el derecho a la salud, el derecho a la educación, le empiezan a echar derechos como tal. Cuando usted cumple los 14 años, le dicen, si usted quiere trabajar, le vamos a echar medio derecho, ¿sí? Porque usted tiene que estar supervisado por un adulto responsable. Ya cuando usted tiene 18 años y le entregan esa cédula como tal, el Estado le dice, bienvenido al mundo.
pero no es solamente que usted sea un ciudadano en este estado, sino bienvenido a tener ciudadanía laboral. Es decir, usted ahora se puede defender, ya le eché su derecho a esta cajita que usted tiene por ley, entonces ya está ahí y ya ese derecho es suyo y usted ya lo puede ejercer libremente. Es decir, usted ya se puede mantener, usted ya se puede ir de la casa, usted ya puede devengar un sueldo, ¿sí? Si así usted lo desea y si sus padres son queridos y lo dejan, ¿no? Ah, no, es que yo voy a seguir estudiando, listo. Entonces, ellos tienen como un plazo para seguirlo manteniendo. Claro que hay algunos que nos han mantenido más, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que dice la ley, pero entonces usted a los 18 años, usted debería ser responsable y poder decir ya en su casa, bueno, no me voy, pero voy a aportar porque yo ya tengo el derecho al trabajo y ya puedo trabajar, soy una persona grande, aparte de llevar la cédula al sitio y decir, miren, ya me puedo tomar una cerveza, pues también puede trabajar y con esa platica usted hace lo que quiera. Ahí inicia lo que vamos a trabajar hoy, que es la ciudadanía laboral. ¿Cómo le llega a usted ese derecho al trabajo y cómo usted, dentro de la ciudadanía laboral, empieza a tener unos derechos y unos deberes, primero individuales, que es lo que vamos a trabajar hoy. Y dentro de 8 días vamos a ver cómo estos derechos individuales los puedo convertir en colectivos. ¿Para qué? Para un bien común, para que todos podamos estar bien, que es el objetivo como tal también del derecho y del derecho laboral, que todos estemos bien, que se cumplan esas condiciones. Hasta ahí, claro, lo que es la ciudadanía laboral o el papel que cumple la ciudadanía laboral dentro de... Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Que si tienen alguna duda, como el único que dice que sí es Freddy y Geraldine, entonces le preguntan a ellos. No me interesa. Listo. Entonces aquí está lo que nos estaban hablando en la guía. Ustedes se acuerdan que nos preguntaron qué era trabajo decente. Entonces el trabajo decente es un concepto desarrollado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a empleos con condiciones justas, equitativas y dignas. Es decir, incluye el respeto a los derechos laborales, la protección social, la igualdad de oportunidades y la garantía de un salario justo para una vida digna. Es decir, aquí tendríamos el paquete completo. Yo le pago a usted por lo que usted hace, le pago sus horas extras, ¿sí? Le pago todo lo de ley y hago todo lo que la ley dice para que usted tenga un trabajo decente, por decirlo así. Ahora vamos a mirar qué es el trabajo digno, que es otra de las definiciones que nos están pidiendo también en la guía. Entonces, el trabajo digno es aquel que no solamente cumple con los criterios del trabajo decente, entonces, que es todas las garantías laborales, sino que también permite a la persona desarrollarse integralmente, garantizando su bienestar físico y emocional y promoviendo su inclusión en la sociedad. ¿Ustedes se acuerdan lo que vimos las semanas pasada de dignidad humana, acerca de mis 3 trabajos, cuando yo bailaba en el tubo y demás? Sí, señora. Listo. Entonces aquí Señora. no es solamente que hayan condiciones laborales en donde yo le pueda decir, mire, Paola, le voy a pagar hasta la risa, o sea, usted trabaja en mi restaurante, trabaja de 12 del día hasta las 12 de la noche, yo le pago festivos, extras y demás, pero mire cuántas horas la estoy poniendo a trabajar. Usted tiene un día de descanso, pero podrá hacer 1 al mes, pero yo les estoy pagando domingos y demás. Aquí hay un trabajo decente porque legalmente todo se cumple, ¿sí? Ya todo lo estoy pagando como tal. Pero ¿dónde está la dignidad humana y dónde está la posibilidad de compartir, de poder estar con mi familia, de poder descansar? Entonces, esto debe ser un trabajo en equipo, no solamente una cosa ni la otra. Entonces, se dice que lo que se busca con el trabajo digno es que también haya unas garantías laborales, pero que haya un bienestar físico y
y emocional, promoviendo la inclusión en la sociedad. Ay, Jesús, creo que me pasé. Listo. Hay una pregunta que dice que hablar. Lady, ¿me ayuda con el otro pedacito de la diapositiva? Si es tan amable. Este desde aquí. Lady no está. Lady Porque se fue. sí, sí, claro, ya, ya. Este Bueno, que dice, le subrayé. hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente. Porque el trabajo digno no solo se enfoca en condiciones laborales adecuadas, sino también en el reconocimiento y la valoración del trabajador como ser humano. Un empleo puede cumplir con ciertos estándares laborales y seguir siendo explotador si no se respeta la dignidad de la persona. Muchísimas gracias. Entonces aquí les explico un poquito acerca de lo que la guía nos está solicitando, porque ella dice que hablar de trabajo digno va más allá de la noción de trabajo decente, ¿sí? Es como una corresponsabilidad para pues que ustedes ya pongan su punto de vista y se expresen como quiera. Aquí lo que estoy tratando con estas diapositivas es que, muchachos, ustedes tengan como el insumo para poder contestar lo que la guía nos está pidiendo. Entonces, hay otra pregunta que dice que la falta de trabajo se puede asociar con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo. Muchas veces la falta de empleo genera pobreza, ya que las personas no tienen ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Esto a su vez puede aumentar la violencia debido a la desesperación y la exclusión social. Además, sin empleo, la economía no se fortalece y se limita al desarrollo de las comunidades. Aquí hay una cuestión y aplica para todo. Yo no creo que una relación con hambre vaya a durar. ¿Por qué creen ustedes que una relación con hambre no dura? Porque de amor no se vive y porque es un derecho fundamental. Exactamente. Y aparte de eso, entonces nosotros podemos decir, si no hay un trabajo en equipo, o por lo menos, no sé, Freddy y yo somos pareja y resulta que Freddy se quedó sin trabajo, ¿sí? Se supone que somos coequiperos y debemos trabajar en equipo. ¿Para qué? Porque es que estamos construyendo algo, ¿sí? Pero no crean que, listo, el primer mes vamos bien, 2 meses, como que dice uno, no importa, todo por amor uno puede, pero también la otra persona, la que está llamando, mandando hojas de vida, haciendo diferentes cosas, ¿sí? Porque uno puede decir, no, es que Freddy está juicioso como Ivonne, es la que revienta en todo, pues él no está haciendo nada. Pues resulta que está colaborando en otras cosas, pero también es muy complicado. Y Freddy, ¿usted cómo se sentiría que su pareja durante 2, 3 meses lo esté manteniendo y que usted pase y pase hojas de vida y no resulte nada? No, horrible, o sea, feo, es una situación bastante incómoda y es, o sea, es feo decirlo, pero una relación se basa en eso, en los dos vamos a subir, vamos a progresar, porque es muy complicado que esas, o sea, la verdad, lo que te decía, uno de amor no vive y solo uno sabe que en una situación precaria y esto, las cuentas por pagar, sí, todo lo que conlleva uno tener un hogar es importante uno aportar porque va a llegar el momento en que eso se va a quebrantar precisamente por esta situación, que sí, que uno quiere, pero uno de amor no vive y lastimosamente, porque lastimosamente uno no, las condiciones económicas son importantes para que una pareja o para que un núcleo familiar funcione. Exactamente. Y estamos hablando de un núcleo familiar y estamos hablando de parejas. Estamos hablando de que hay alguien que está respaldando. Pero cuando yo no tengo quien me respalde y digamos, soy una madre soltera, soy madre cabeza de familia, no tengo quien me respalde, pero detrás mío hay mi mamá, mi hermano que es más chiquito, está, o sea, hay muchos detrás que dependen de mí. Imagínense la frustración.
imagínense todas las cosas que se van cargando y entonces aquí no es solamente el problema de la responsabilidad, sino también todo lo que conlleva esto psicológicamente hablando, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quiero también que tengamos en cuenta, que no es simplemente que haya una falla y que, ay, sí, esto solamente es como el hogar. Claro, este es un gran ejemplo, porque uno está acostumbrado y a uno le contaron que uno iba a trabajar en equipo, pero cuando es uno el que tiene que cargar al resto del equipo, ¿cómo hace? Hay frustración, hay rabia, ¿sí? Algunas veces uno dice, pero es que yo intento y como que nada sale, ¿no? Algunos dicen, echémonos agüita de 7 hierbas, agüita dulce, pues como para ver si todo esto fluye, porque algunas veces como que no termina uno de salir de algo y ya está metido en otro enredo. No, eso no pasa aquí, eso pasa en Marte, pero pues son ejemplos que hay que dar. Entonces, para que tengamos en cuenta que todo esto está relacionado y generalmente la vida laboral está relacionado a lo que somos nosotros como seres humanos, a lo que nos afecta y cómo esto va construyendo o deconstruyendo lo que somos nosotros en el área laboral. Y lo que hace que muchas veces abusen de nosotros en el área laboral y ya lo vamos a ver con los tipos de contrato y lo veíamos hace 8 días con la precarización, deslaborización y tercerización. Nombres tan feos, pero una realidad que tenemos muy marcada. Entonces tenemos casos de condiciones laborales inadecuadas, tenemos vendedores informales, trabajadores de fábrica con salarios bajos y sin derechos laborales, personas en el sector agrícola y mujeres trabajadoras domésticas que no tienen definitivamente, y esto genera que cada vez como si yo no estoy bien, pues voy a generar rencor, no voy a ser un buen ser humano. Aquí ya tengo la definición como tal de ciudadanía laboral, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar? Karen, ¿usted me ayuda con la definición de ciudadanía laboral, si es tan amable? Sí, señora. Listo. Entonces, es todo suyo el tablero. Es el ejercicio de derechos y deberes en el entorno de trabajo, lo que implica condiciones dignas, respeto a las normas laborales y participación en la toma de decisiones dentro del ámbito laboral. La ciudadanía se relaciona con las habilidades para la vida. La ciudadanía requiere habilidades como la comunicación, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Estas habilidades ayudan a las personas a convivir pacíficamente, a defender sus derechos y a contribuir al bienestar común. Listo, ya. Entonces, si nosotros vemos, en la primera clase hablábamos de derechos y de deberes. Aquí estamos hablando de que cuando ya nos nombran como ciudadanos laboralmente, son esos derechos y deberes que tenemos en torno al trabajo. Pero que como nosotros no somos seres solos ni dependemos de nosotros solos, sino que tenemos también diferentes personas, por eso es tan importante dentro de la ciudadanía laboral y dentro de la relación con las habilidades para la vida, la comunicación, pensamiento crítico, toma de decisiones, porque de todas formas nosotros somos responsables de eso, pero están también en nosotros cómo tomamos eso y cómo asumimos esas decisiones. Y ya dentro del proceso de paz, dentro de lo que es la ciudadanía activa ayuda a consolidar la paz cuando las personas conocen sus derechos. Por eso esta cátedra que propone el sindicato del SENA es tan importante, porque es que muchas veces el hecho de que usted no conozca la norma no lo exime de su responsabilidad, ¿sí? Entonces nosotros también debemos conocer nuestros derechos. ¿Para qué? Para exigirlos, pero también para saber que tenemos unos deberes, ¿sí? Y que trabajar está bien y que nosotros debemos ser muy buenos como trabajadores, pero asimismo hay un empleador que debe tener una corresponsabilidad dentro de. Y
Dentro de los derechos y sus reconocimientos se respetan las diferencias y participan en la construcción de soluciones para los conflictos sociales y laborales. La paz se fortalece cuando hay equidad, justicia y oportunidad para todos. Todo esto que estamos leyendo acá, muchachos, son de las preguntas que están en la guía, ¿sí? Y que les pide las relaciones y demás. El rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral. Las organizaciones de trabajadores, como sindicatos o asociaciones campesinas, defienden los derechos laborales, promueven mejores condiciones de trabajo y negocian con los empleadores para garantizar salarios justos y seguridad laboral. La ciudadanía laboral, como posesión de derechos, no es solamente decir, este es mi derecho, sino también de ejercerlo libremente. Es decir, que yo tenga un salario justo, que yo tenga una seguridad social y que yo pueda participar o no en una asociación o un sindicato. Ese es mi derecho y yo decido cómo lo utilizo, ¿sí? Ahora, también nos hablan de por qué el derecho es un derecho fundamental y un derecho humano fundamental. En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 25, que establece que el trabajo es un derecho y una obligación social, protegido en todas sus modalidades, este reconocimiento se basa en la dignidad humana y en la necesidad de garantizar el bienestar de las personas. Este pedacito que está aquí, que les estoy subrayando, es lo que hace que él sea un derecho fundamental, como el derecho a la vida. O sea, a usted no le pueden quitar el derecho al trabajo. Además, el trabajo me permite que satisfacer necesidades básicas, desarrollarme como persona y contribuir al progreso de una sociedad. La protección de este derecho es esencial para evitar explotación laboral y promover el trabajo decente. Por otra parte, un mundo laboral con trabajo decente sería donde garantizáramos empleos con condiciones dignas, seguridad social, protección contra abusos y salarios justos. Ese sería como el mundo ideal, el Marte que quisiéramos tener, ¿sí? Y la relación entre el trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. El trabajo permite a las personas acceder a alimentación, vivienda, salud y educación, garantizando una vida digna. Pero aquí también hago hincapié que no solamente en la salud física, sino en la salud mental. Y los derechos laborales más vulnerados, aclaro, esta sí es mi perspectiva y es como lo que yo resumí o quise colocar dentro de por lo que tengo en mi experticia. Yo veía que una de las cosas más vulneradas son los salarios que tenemos, que hay gente que definitivamente no se gana ni un salario mínimo, trabaja más de 12 horas, ¿sí? No les dan salud, pensión, y aparte de eso hay una discriminación laboral. Aclaro, esa es mi perspectiva. Ya ustedes me dirán si están de acuerdo cuando estén mirando dentro de lo que están escribiendo, o si encuentran, digamos, otros derechos que sienten laboralmente que no están de la mano con lo que estamos pidiendo. Y no hay un reconocimiento de los derechos laborales, sociales, hay conflictos y desigualdad, económicas porque hay pobreza y explotación laboral, culturales, hay desvalorización del trabajo, políticas, falta de estabilidad y protestas, y la relación sugerida entre los derechos laborales con el trabajo decente es que el respeto a los derechos laborales es la base para garantizar el trabajo decente con condiciones justas y seguras. ¿Sí? Ahora, hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, o está claro el panorama que hemos venido trabajando con respecto a. Sí, señora, totalmente ¿Sí? claro. ¿Listo? Ok. Si de pronto se acuerdan de algunas de las preguntas, se van a dar cuenta que en las diapositivas traté de ubicarlos, de darle como los conceptos para que ustedes resuelvan con una mayor claridad su guía.
¿Listo? Y antes de hacer la otra guía, es decir, de terminar de responder esta guía, quiero que vayamos solucionando este cuestionario para que nos reamos un poquito sobre qué tanto sabemos de derecho laboral. Entonces, la primera pregunta dice, ¿ustedes de casualidad sabe cuáles son los elementos que dan origen a un contrato? ¿De casualidad? O sea, para que exista un contrato, ¿qué debe haber? Una directriz, unas normas. Pero ¿qué debe existir? ¿Quiénes deben estar? ¿Qué debe suceder? Para que exista un contrato laboral o para que existan estos elementos que nos está pidiendo la guía, ¿cierto? Entonces vamos a despintar esto y los vamos pintando uno por uno mientras que los vamos explicando. Como un acuerdo entre partes, la capacidad de contratación. Pues entonces aquí hay una cuestión. Para que exista un contrato, primero, o sea, como elemento como tal, ¿qué debe existir? Dos personas. O sea, esto es clave. Si no hay dos personas, usted no puede tener un contrato. El que ofrece el trabajo y el que trabaja. Exactamente. Entonces, tenemos un trabajador que es una persona natural, ¿cierto? Y estoy yo, que sería el empleador, que puedo actuar como persona natural, es decir, como Ivonne Romero, que va a contratar a Lady Castro, ¿sí? Y entonces seríamos persona natural con persona natural, o Lady Castro, que es la persona natural que necesita el trabajo, y estoy yo como representante del restaurante Tu Cosita Rica, ¿sí? Entonces, yo como representante de el restaurante contrato a Lady. Entonces, yo sería como la persona jurídica representante de para contratar a Lady. No pueden haber dos personas jurídicas haciendo un contrato laboral. Eso tiene otro nombre. Entonces aquí no habría, no, es que Tu Cosita Rica va a contratar al restaurante La Cosa Preciosa. No, ¿sí? Dos personas jurídicas, no. Tiene que haber una persona jurídica con una persona natural o dos personas naturales. Ese es el primer elemento o el primer punto para que exista un contrato laboral. ¿Listo? Entonces, ok, ya tenemos a los dos dolientes. ¿Qué más debe existir? ¿Qué otro elemento debe tener un contrato? Y a ustedes les encanta, eso sí. Un salario. Ah, sí ve que cuando hablamos de plata, todo el mundo dice que rico. Entonces, listo, ya tenemos los dos dolientes. Ya tenemos cuánto nos van a pagar. Ahora, ¿qué otra cosa debe tener este contrato? Un acuerdo entre partes. Entonces, cuénteme, Geraldine. No, tranquila. Ya, la cantidad ya está que era el salario. Entonces ya tenemos a los dos dolientes, ya tenemos la plata. ¿Qué más debe tener ese contrato? Pues tiene que haber ese acuerdo entre partes donde pues, se manifieste el empleador y el trabajador sobre las condiciones de trabajo, digamos, incluyendo el tipo de trabajo, la remuneración, el horario. Sí, por ahí va la cosa, Freddy. Entonces, la cuestión es que nosotros, dentro de eso, entonces ya sabemos que vamos a hacer un contrato entre Lady y yo, somos dos personas naturales, perfecto. Entonces vamos a mirar, listo, se va a ganar 5 palos, perfecto. Bueno, ¿y qué tiene que hacer? Entonces, mire, usted tiene que venir de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 a 6 de la tarde, su jefe voy a ser yo. Usted va a tener que lavar, planchar, coser, cocinar, dictar formación, hacer lo que yo le pida y demás cosas que estén dentro de. Aparte de eso, usted tiene un día de descanso cuando yo quiera. Cuénteme, Lady. ¿Quiere trabajar conmigo? ¿Me contrata? Sí, por favor, por los 5 palos. Sí,
Dice que por los 5 palos le hago lo que quiera. Por favor. Ese pedacito, o sea, como ese desenglose que hay de qué va a hacer, cómo lo va a hacer, quién es su jefe, a qué hora se entra, a qué hora sale, se llama legalmente subordinación. Eso es esa parte del contrato. Entonces, esos elementos que tiene el contrato laboral es, primero, las 2 personas, ¿sí? Segundo, el salario, y tercero, la subordinación. Eso ya ahorita se los muestro en las diapositivas, pero es como para que vayamos entendiendo un poquito el tema. Hasta ahí, bien. Listo, entonces ya sabemos que da origen al contrato. Ahora, para que sean reconocidos los derechos laborales, yo debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito, ¿sí o no? Sí, señora. Listo, Freddy ya se lanzó y dijo que sí. Ok, ¿quién está de acuerdo con Freddy? Levanten la mano y diga sí, estamos de acuerdo. No digan nada más, sino los que digan que sí, levanten la mano. Omar está de acuerdo. Listo. ¿Quién más está de acuerdo? Listo, Geraldine está contigo. ¿Los demás? ¿No? ¿O no sabe? Lady, ¿usted qué dice? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con Freddy? Listo. Paola, ¿está de acuerdo con Freddy? Me repite la pregunta, instructora. Que para que sean reconocidos los derechos laborales, usted siempre debe tener un contrato de trabajo por escrito. Pues yo digo que no, porque en cualquier trabajo, así no haya contrato, debería de uno tener los derechos y todo, ¿no? Yo digo que no. Tatiana dice que no. ¿Karen está de acuerdo con Freddy o con Tatiana? Fred. Listo. Paola, ¿está de acuerdo con el sí o con el no? Con el no. Listo. Entonces, ¿quién tiene la razón para dar a esto caso cerrado? Pues les voy contando, mis amores, que uno no necesita un contrato por escrito para hacer valer sus derechos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque acuérdense que existen 2 clases de contrato. Uno verbal y uno escrito. Y eso lo dice la ley. Porque si no, no existirían entonces el contrato verbal. ¿Listo? Esa es una de las explicaciones. Felicitaciones a las personas que tuvimos la razón. ¿Sí es que no siempre la razón la tiene Freddy? No, pero me indaga acá una duda, porque cuando, pues de hecho, pasa en este país, pasan muchas cosas referente al tema laboral. No, aquí no, en Marte. Teniendo contratos por escrito, ¿sí? Un contrato dentro de las normas de la ley establecidas, ¿sí? Un trabajo, como se dice, con prestaciones, con todo con todo lo de ley. Estamos hablando de un contrato laboral. Y a veces se vulneran los derechos. Entonces, yo tomé la decisión del sí, pues porque si ya uno toma un contrato así, lo tomé más como un trabajo informal, ¿sí? Sí. Porque muchas veces pasa uno con empresas de nombre, con empresas que tienen trayectoria, y pasa que no les pagan las quincenas, que le vulneran los derechos, que hay vulneración de los derechos y que no cumplen con lo que, con las especificaciones. Correcto, con que hay un abuso laboral, hay un acoso laboral, hay muchas cosas y a veces se pasan por encima de eso, pues. Bueno, aquí lo que estamos revisando, Freddy, y es muy bueno soporte, pero lo que estamos revisando es supuestamente lo que dice la ley, ¿sí? Y la ley me dice que independientemente de que usted tenga un contrato verbal o por escrito, ¿sí? A usted, ese pedacito, o sea, usted, sí, la ley lo tiene que proteger.
O sea, así usted tenga un contrato verbal, y ahorita vamos a mirar cuáles son los contratos que se pueden hacer verbalmente. A mí, mis derechos laborales me deben ser reconocidos. ¿Sí? Eso es lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Que se cumplan es otra cosa, pero lo que dice la normativa es esta. ¿Listo? Entonces ya vamos a revisar ahorita ese otro punto. Ahora la pregunta, ¿creen ustedes que es posible pactar con su jefe el pago de su salario en especie, aclaremos, con mercancías y no en dinero? Explique su respuesta. ¿Ustedes creen que es posible que yo les pague el total de su salario en especie y no en dinero? ¿Sí o no? No. ¿Quién dijo que no? ¿No? Hay alguien que dice que sí les puedo pagar de pronto en especie. Qué chévere. Eso ya sería como más un mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado. No sé si se pueda, pero pensaría yo que no, ¿no? ¿Hay alguien que piense que sí? Pues yo digo lo mismo que Freddy, ya eso es como un acuerdo mutuo, diría yo. Por lo menos si yo trabajo en una tienda de ropa, yo digo, no, mi salario de esta semana o de este mes voy a coger tal cosa de la tienda o algo, digo yo, no sé. Sí, pero aquí miren, o sea, tenemos que revisar y ese es el llamado también a ustedes. Miren lo que me dice la pregunta. La pregunta me dice es, ¿cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, con mercancías y no en dinero? ¿Sí o no? Aquí estamos hablando de un pago total. No. No. Bueno, ya les digo quién tiene la razón. Entonces, imagínense, el Código Sustantivo del Trabajo me dice a mí que yo puedo pactar con mi trabajador, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a un acuerdo con Paola y decirle, listo, Paola, usted se gana, digamos, 1.600.000, ¿sí? Porque ya le prometí a la otra 5 millones, pero a esta sí tocó 1.600.000. Pero de ese 1.600.000, yo le puedo dar una parte y esa parte no puede ser mayor al 30% de su sueldo, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir, le doy 200.000 pesos, como usted trabaja en este de ropa, entonces le puedo dar bonos para que compre, para que, ¿sí? Tiene bonos de máximo, o tengo un acuerdo con un supermercado, tengo unos bonos de Olímpica que usted puede sacar allá por 200.000 pesos, ¿sí? Le doy esos bonos. Tiene que haber un común acuerdo y segundo, no puede ser máximo del 30%. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le digo a Paola, trabajamos en una cosa de celulares y de cosas de tecnología. Entonces, este mes le digo, Paola, este mes, mire este bafle, esto es una garantía, una calidad, está costando 1.000.000. Y le digo, y estos super audífonos valen 350.000. Hágale, ahí tiene lo del sueldo. Entonces, Paola, listo, este mes le va muy bien y los vende por más de lo que ella gana, ¿sí? Pero resulta que el próximo mes yo le doy otra vez esto, le doy ya no unos audífonos, sino una batería y resulta que a ella ese mes no los pudo vender. ¿Será que Paola le puede decir a los de el gas, qué pena, mire, saquen, peguen un mordisquito a esto y a partir de ahí saquen la plata de lo que es el gas? Va y le dice a su mamá, mamita, pégale un mordisquito y con esto va comiendo el resto del mes. Va donde el señor que le debe el arriendo, mire, la colita de este bafle, por favor, este mes es suyo. Por eso, a usted no le pueden pagar el 100% en especie. Una parte y no máximo, o sea, máximo el 30% se la pueden pagar en especie. De resto, no, porque es que usted, o sea,
a usted le tienen que dar plata porque es que usted tiene necesidades básicas que no puede suplir mordiendo un bafle. ¿Mm? Claro, entonces, ¿por qué no se puede pagar la totalidad del sueldo en especie? Pues ya si ustedes quieren comer bafle todo el mes. Claro que eso no pasa en este país, aclaro, ¿no? Eso pasa en Marte. Listo, ya tenemos este pedacito. Ahora, ¿su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? ¿Sí o no? Pues, pues en general un contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador y ambas partes se deben cumplir con las condiciones establecidas. O sea, La digamos, pregunta es, ¿se lo puede cambiar o no, Freddy? No, si hay un mutuo acuerdo, no, seguramente. Listo, allá dijeron que no. Pueden haber unas cláusulas. Pero en Ya, este caso, ¿de qué tipo de contrato estamos hablando? de un contrato laboral. O sea, Un pienso yo contrato que laboral. sí, pienso yo que sí, porque, un ejemplo, un contrato que no sea de un término fijo, mi jefe lo puede modificar. En este caso, un ejemplo, Geraldine ya, o sea, ahora las funciones que ella va a realizar van a ser estas, y su sueldo va a aumentar a tanto. O sea, yo pienso que sí, siempre y cuando, bueno, si es un término fijo, ella tiene que esperar que ese término termine y hacerme o sea, renovarme como tal el contrato. Pero pienso yo que sí. Bueno, Pero esas partes deben ser como acordadas entre ambos lados. bueno. Aquí todos Exacto. tienen la razón. Exactamente. Aquí todos tienen la razón. En cuestión de, independientemente que sea un contrato fijo a término indefinido, un contrato por obra labor, tiene que haber un común acuerdo. ¿Por qué? Porque es que resulta, acontece que firmamos el contrato, pero cuando estábamos leyendo el contrato, resulta, acontece que en números dice que usted se va a ganar, en letras dice que usted se va a ganar 1.550.000, pero en números dice que usted se va a ganar 1.800.000. ¿Mm? Hay que ver, y entonces, quien revisa, entonces mira, hubo un error, tiene que hacerse de común acuerdo, las dos partes tienen que estar de acuerdo para poder anular este contrato y rehacer otro. Pero lo que decía Freddy tiene toda la razón, tiene que ser de común acuerdo, a usted no le pueden cambiar las condiciones ni las reglas del juego, ¿sí? Porque es que voy a modificar, necesito que yo la contraté solamente para barrer y planchar, pero ahora necesito que lave, cocine, haga, ¿sí? Entonces vengo, se lo noto aquí y no hay ningún problema. No, tiene que haber un común acuerdo para que esto se dé. Y las garantías laborales para el trabajador tienen que estar por encima de, o sea, no se puede, usted no le pueden hacer una corrección para estar mal, para estar peor de lo que estaba, por decirlo de alguna forma. O sea, o lo dejan como estaba, por ejemplo, en el de 1.550.000 y 1.800.000. Aquí firmamos, pero no nos dimos cuenta. Hay que mejorar. Se llega a un común acuerdo que hubo, pero a usted no le pueden bajar el sueldo. Y si el acuerdo era que era de 1.800.000, se lo tienen que dejar en 1.800.000. ¿Sí? Porque el trabajador no puede verse afectado ante una situación de esas. Listo. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho un contrato de trabajo? A ver, Pues, los trabajadores de esta empresa, sí, señora. ¿a qué tienen derecho? Las prestaciones económicas se pueden basar en el salario, obviamente, las Sí, bonificaciones que uno tenga según su contrato, las comisiones o el variable comisional, las horas extras sí. y las indemnizaciones de pronto por despido injustificado.
Esas son las prestaciones económicas, porque hay Listo. prestaciones sociales, que ya Sí, es el tema del seguro exactamente. médico, Hay las una cuestión vacaciones. a lo que uno tiene derecho, y pues como para que lo entendamos más fácil. ¿Usted a qué tiene derecho cuando tiene un contrato laboral? ¿Qué le tienen que pagar mes a mes? O sea, como para que lo entendamos un poco más fácil, más que por nombres y demás, sino, listo. ¿Qué me pagan a mí mes a mes cuando yo tengo un contrato laboral, independientemente de que sea fijo, indefinido, por hora labor? ¿A usted qué le pagan mes a mes? Entonces, lo El primero que le pagan, sueldo, el sueldo. Listo, ya es tenemos claro que tenemos un sueldo, ¿cierto? A Auxilio de usted, transporte. entonces, si cabe dentro de, ¿sí? El auxilio de transporte, la caja de compensación familiar, también si está dentro de ese rango. Pero Y esas aparte, serían prestaciones sociales, pero eso, pero económicas serían esas. exactamente. Y a ti, aparte de eso, lo que te dan mes a mes, a ti no te van a consignar lo de la salud, lo de la pensión y lo de la ARL. O sea, vos no vas a recibir eso, pero sí es una inversión que se está haciendo para ti. Entonces, tenemos que al mes me van a pagar un sueldo. Si nos cubre, tenemos el subsidio de transporte, ¿sí? Si nos cubre, tenemos la caja de compensación familiar y aparte de eso tenemos salud, pensión y ARL. O sea, ese es el paquete que mes a mes, el combito como el moñito que usted tiene mes a mes, que usted tiene garantizado ya por mes. Resulta, acontece que a Freddy se le cumplió el contrato. Listo, ya le pagaron. No, ya le pagué el sueldo, ya le pagué el subsidio de transporte, ya le pagué la caja de compensación familiar, ya le pagué salud, pensión, ARL. Ahora Freddy se va. ¿Qué le tengo que dar a Freddy? Aparte de las gracias por haber trabajado en esta bella y hermosa empresa, restaurante Tu Cosita Rica. La liquidación. Listo. Entonces tengo que pagar primas, si no he pagado primas, tengo que pagar cesantías, tengo que pagar intereses de cesantías, ¿cierto? Eso es lo que le tengo que pagar a Freddy. Además, si no le he pagado las vacaciones de ese año, tengo que pagar las vacaciones como tal. Esto es lo que debo pagar cuando se termina el contrato y ya digo, no, Freddy, definitivamente no quiero saber de ti. Pico y chao, mi amor. Y te despido, hago la liquidación, lo que está, y esto fue lo que le corresponde. Claro, ese pedacito, o sea, creo que así nos queda un poquito más fácil como entender qué me dan a mí mes a mes, entre comillas, qué es que se invierte en mí, y ya cuando se termina el contrato, qué es lo que me tienen que dar a mí. Cuénteme, Freddy. Eh, ¿Qué pasó? ¿Se le fue la paloma? aló. Aló. Sí, ya. Digamos, el tipo de contrato es importante acá porque hay empresas que hacen contratación anual. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Lo que pasa es que aquí estamos como que siendo muy puntuales dentro de lo que nos está preguntando. Ya ahorita vamos a mirar los tipos de contrato, qué garantías me da cada uno de los contratos y qué puedo hacer con respecto a. O sea, ¿cómo puedo pelear? ¿Sí? Dependiendo del tipo de contrato que tenga. Sí, digamos eso, el contrato anual, o si es yo duré en la empresa 14 años, se me tienen que pagar ese tiempo, ese periodo de tiempo, ¿sí? Según ahí es donde ya se diferencia el tema del contrato. O si el despido fue injustificado, pues también me tienen que validar Claro, esa. la indemnización va a ser diferente. Sí. Listo. Ahora dice aquí,
seleccionen el grupo de trabajo, entonces usted va a seleccionar un caso, ¿sí? Que conozca o haya escuchado o que haya visto una Rosa de Guadalupe así bien espectacular como las que nos gustan a nosotros, en los que se evidencie violación de los derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos y que yo les mostré unos derechos que a mi parecer eran los que más se estaban vulnerando. Entonces pueden trabajar a partir de eso. No necesito 2 casos, con un caso, ¿sí? Que usted diga, mire, esta señora trabajaba en una cafetería, no le pagaba, no le daban vacaciones, o Instru, le voy a contar mi historia. Resulta que yo trabajaba en un almacén de zapatos, no me daban descanso, no me pagaban lo que era. Entonces podemos mirar y ver qué derechos se vulneraron, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que se están vulnerando? Hasta ahí, claro, está muy difícil, pues como... Y ya miren que charlando y charlando ya contestamos todo el pedacito de... Sí, señora. Listo. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Sí. Listo. Vamos a ver entonces ahorita las diferencias de contratación laboral. Vamos a mirar qué tipo de contratación, pero en este momento les pido por favor 2 segundos que me están timbrando en la puerta y ya regreso, por favor. Qué pena haberlos dejado solitos. Eso que ya estaba escuchando por ahí. ¿Usted entendió al fin cuánto es que tenemos que entregar la evidencia? No los puede uno dejar uno solo. Claro que eso no pasa aquí, ¿no? No. Pasa en otros cenas, pero en este no. Listo. Entonces vamos a mirar un poco acerca de contratación laboral para que entendamos un poco más acerca de esto. Es uno de los temas que más nos atañe. Entonces, aquí esto ya lo explicamos. ¿Qué es un contrato de trabajo? Entonces es aquel mediante el cual una persona natural se compromete a suministrar un servicio personal a otra persona, ya sea natural o jurídica. Con este contrato, la primera persona está bajo dependencia o subordinación continuada a la segunda mediante una remuneración o salario. Aquí aparecen las formas de un contrato. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo me dice que tenemos 2 formas de contrato, la verbal y la escrita. Por eso cuando le hacen la pregunta acerca de que si solamente tiene validez el contrato escrito, no, porque entonces no existiría la forma verbal de un contrato. Aquí están los elementos de un contrato de trabajo, entonces la actividad personal del trabajador o lo que explicábamos que eran 2 personas naturales o una persona natural, una persona jurídica, la subordinación y la remuneración o salario. Listo. Entonces aquí está como un poco la explicación de cada uno de estos elementos. Aquí tenemos los tipos de contrato de trabajo. Tenemos aquí el que no vamos a tocar hoy es el ocasional. Vamos a hablar acerca del término indefinido, del término fijo y por obra o labor contratada. ¿Listo? Entonces aquí nos explican qué es un contrato a término fijo. Entonces dicen acá que el contrato de trabajo a término fijo es aquel en que las partes pactan una duración cierta y limitada en el tiempo y que tiene una duración máxima de 3 años. Pero este puede ser renovada tantas veces como lo dispongan las partes. Antes de seguir hablando de este tema, tengo una pregunta.
Pues resulta que acontece, muchachos, que hace como media hora me llegó un mensaje y me decía que fui seleccionada en un proceso de contratación y que este ser de luz se tiene que presentar el jueves a primera hora en Bogotá porque quedé seleccionada, me voy a ir a ganar 15 millones de pesos y entonces pues tengo que ir a presentar que ya ese trabajo es mío. La pregunta es, ¿yo tengo que avisar con anticipación al SENA que me voy? ¿Debí haber notificado esto antes? ¿O me puedo ir y decir, muchachos, fue la última clase, pero me esperan 15 millones, lo siento en el alma? Sí, se tiene que sentar ese precedente con antelación. Ok, pero recuerde, Freddy, que me acaban de notificar. O sea, este era un proceso que llevábamos y que yo ya le estaba echando tierrita y me acaban de notificar que me tengo que presentar el próximo jueves. Discúlpeme, o sea, desde que me postulé, que fue el año pasado, hace 8 meses, hasta hoy, tenía que haberle avisado al jefe anterior y todos los meses decirle, mire, jefe, resulta que es que yo estoy en un proceso de contratación. No sé si voy a salir o no voy a salir. Bueno, eso también depende del contrato que tengas, ¿no? Bueno, pero ¿tengo o no tengo que notificarle a mi jefe? ¿Sí o no? Sí, 15 días. No, pero verdad que no se va a avisar. Pero si de pronto uno, o sea, si uno va a enviar la hoja de vida, sí, como informar 15 días, como antes, pienso yo, pues, es mi opinión. Ajá, pero es que yo mandé la hoja de vida hace 8 meses y ha sido un proceso de selección muy largo. ¿Cómo le aviso a mi jefe cada 8 días si no sabía que yo iba a quedar? Yo me voy y ya. Ok. Miren lo que pasa según la ley laboral. Según la ley y el Código Sustantivo del Trabajo, yo como trabajadora del SENA puedo decirles hoy, pico y chao, muy bonito, me voy a presentar por mis 15 millones, ya mirarán a ver quién les termina de dar derechos fundamentales porque este ser de luz no fue, y notificarle a mi jefe, muchísimas gracias, pero yo trabajo hasta hoy. Yo estoy en todo mi derecho y no tengo por qué avisarle que voy a renunciar. O sea, ya yo lo haría más por protocolo que por otra cosa. O sea, yo le puedo renunciar a usted en cualquier momento. La ley a mí no me desampara. Obviamente hay unas preventas y cosas a las que uno renuncia porque uno va a renunciar. Dice hasta aquí y hasta aquí trabajo hoy. ¿Sí? Ya. No voy a desperdiciar 15 millones porque, ay, es que tengo que notificar. No, bebé, hasta luego. ¿Sí? La ley a mí como trabajador me lo permite. Ese cuentico de que, ay, es que usted tenía que notificar, en ningún momento la ley dice que usted tiene que notificar, ¿sí? Usted simplemente renuncia y obviamente va a renunciar a ciertas cosas, pero usted está renunciando independientemente de que notifique con 15 días o con un día. Va a tener el mismo problema. Cuéntame, Geraldine. Pienso que es igual cuando lo van a echar a uno. O sea, a uno no le avisan, no, es que te vamos a echar y ya, uno simplemente lo echan y ya. Ellos mismos buscan su justa causa para no tener inconvenientes con la ley. Pero entonces mira que la ley es tan querida con el trabajador que le dice al trabajador, no hay ningún problema, hágalo, hágalo. Fue un placer haberlo tenido en esta empresa. Adiós, pues. ¿Sí? O sea, yo podría Exacto. quedar. Ay, ese sería mi sueño, que algún día me llegara eso y que me dijeran los próximos 15 millones son tuyos. Pero no, sigo trabajando en el SENA. Menos mal era un caso hipotético. ¿Cómo los voy a dejar solos, mis amores? ¿Cómo se les ocurre? Pensé que sí era verdad. Ah, yo también guardo la esperanza de que sea verdad y que algún día me digan, wow, te lo mereces. Bueno, entonces ya tenemos ya sabemos que como trabajadores podemos renunciar cuando queramos.
Entonces ahora vamos y seguimos con este tema donde está. Entonces, listo. Tenemos un contrato a término fijo, ya sabemos que nosotros no podemos renunciar cuando quiera, pero ahora resulta y acontece que tenemos un contrato a término fijo como el que estamos viendo y yo voy a contratar a Omar por 10 meses, ¿cierto? A Omar se le cumple el contrato el 1 de julio de este año, los 10 meses. Yo tengo que notificarle a Omar con cuánto tiempo de que no le voy a renovar su contrato. O también puedo hacer lo mismo que hace el trabajador, decir, el día que se le cumplió el contrato, mi amor, muchas gracias, muy bonito, pero no lo voy a contratar más. Pues lo que yo tengo entendido es que ante la ley, la empresa puede prescindir de los servicios del empleado en cualquier momento. Sí. Lo puede hacer, pero ahí en este caso entra el despido injustificado. Ya se tiene que acoger a unas normas. Sí. Me despidieron a mí sin justa causa, ellos tienen que asumir el tema de los pagos que hay, hasta cuando iba tu contrato, las arandelas, demás. Correcto. Sí, pero aquí resulta, acontece que a Omar se le cumple su contrato el próximo 1 de julio. O sea, yo no lo voy a echar, simplemente se le cumple el contrato, tiene un contrato a término fijo y se le cumple el 1 de julio. Legalmente lo puede hacer. Listo, pero aquí hay una cosa, o sea, para que nos ubiquemos. Si yo quiero que Omar siga trabajando en el mismo puesto, con las mismas preventas, con todo, ¿sí? A él se le cumple el contrato el 1 de julio. Si yo quiero que él continúe, no tengo que notificarle absolutamente nada. El 1 de julio, él termina su contrato, inmediatamente el 2 de julio, se le vuelve a renovar por 10 meses más, ¿sí? Si yo no le aviso a Omar nada de su contrato, inmediatamente por tener un contrato a término fijo, él llega y ¡pum! Inmediatamente lo volvemos a activar por otros 10 meses, ¿sí? O sea, no tengo necesidad de notificarle, sino que él siga viniendo. Pero si yo estoy cansada de Omar, no quiero saber más, y resulta que a él se le cumple su contrato el 1 de julio, yo tengo que notificarle 30 días calendario antes de que se termine su contrato y decirle, Omar, muy buen día, usted es un excelente elemento de nuestra empresa, sin embargo, no vamos a renovar su contrato, ¿sí? Para el siguiente, para la siguiente temporada. Ahí ya le notifiqué, listo, entonces se le termina el contrato el 1 de julio y él sabe que el 2 de julio no se aparece por mi empresa. Pero si resulta y acontece como en algunas empresas lo hacen, que usted el día antes tiene un contrato a término fijo y le llega un correo y dice, mi querido Omar, lo estamos hablando desde el área de talento humano para recordarle que mañana se vence su contrato y no va a ser renovado muchísimas gracias. Si Omar quisiera, puede demandar a la empresa porque a usted la ley sí lo obliga a notificarle a su empleado que no le va a renovar su contrato. La ley sí lo obliga a uno. Por eso el contrato a término fijo tiene unas características y entonces ya las vamos a ver. Entonces, este contrato a término fijo, primero se hace por escrito. Usted no lo va a encontrar verbalmente, mire, es que no. Este contrato se tiene que hacer por escrito. ¿Por qué? Porque usted necesita saber cuándo inició su contrato, cuánto va a durar ese contrato y cuándo va a ser la fecha fin
¿Para qué? Para poder notificarle a la persona si le va a renovar o no su contrato. Claro, ¿por qué el contrato a término fijo debe ser por escrito? O sea, este sí o sí debe ir por escrito. Es uno de los como requisitos que debería tener dentro de. Ahora tenemos el contrato a término indefinido. Entonces, el contrato a término indefinido tiene la diferencia del contrato a término fijo, que nosotros sabemos cuándo inicia, pero no cuándo termina. Tiene las mismas garantías laborales que tiene el contrato a término fijo. Usted tiene salud, pensión, ARL, primas, cesantías, vacaciones y demás. Lo único es que este contrato puede ser verbal o escrito. Entonces, si tenemos la posibilidad y Fred me dice, no, Instru, es que la necesito, venga, para que me haga unas asesorías, no sé qué, si se más, y todo lo hacemos verbal, aquí estamos asumiendo que el tipo de contrato que estamos haciendo es un contrato a término indefinido. Esa es una de las características que tenemos. Clara la diferencia entre el uno y el otro. Por eso cuando hay un contrato verbal, entonces dicen, no, es que nosotros nunca firmamos nada, pero él me dijo que por tanto tiempo, pues legalmente usted asumió que esto era un contrato a término indefinido. Chapa más piedra. Eso es lo que asume la norma con lo que está sucediendo. ¿Listo? Y el contrato de obra o labor es, por ejemplo, vamos a construir una carretera. Entonces, por 2 meses se supone que van a hacer esto. Pero esos 2 meses no nos alcanzaron, entonces dijeron, no, hasta que terminemos la construcción, resulta que eso se echan como 2 meses más, entonces sería como por 4 meses. Y ese contrato también tiene todas las condiciones, pero termina inmediatamente cuando la obra o el servicio por el que se le contrató termina. Dígame, Geraldine. Instructora, o sea, un ejemplo. A mí me pueden despedir siempre y cuando se termine, o sea, como tal, la empresa se acabe o no sé. Y Bueno, tengo este tipo de contrato por obra o labor. lo que pasa es que por obra o labor no veo por qué se pueda acabar la empresa, ¿sí? O sea, a usted la contrataron en obra o labor para hacer una actividad puntual por un tiempo. O sea, este no es un contrato que le vaya a durar 6 meses, 1 año. Son como tiempos muy cortos y se definió, por ejemplo, que yo la contrato a usted para que en esta obra que estamos adelantando venga a barrer, a trapear, a atenderme a las personas. Resulta que acontece que esta obra duró 4 meses. Esos 4 meses son los que yo la voy a tener, porque es que ¿para qué la tengo más si ya los obreros y las personas a las que usted atiende ya no están, porque ya hicieron la obra? Y el contrato tiene ciertas características y tiene que decir que es por obra o labor. Es decir, dentro de ese contrato se dirá que es dentro de la construcción de esta vía o dentro de la actividad que estamos desarrollando, que es arreglar, no sé, la Casa de la Cultura, y el arreglo de la Casa de la Cultura está estipulado entre 2 y 3 meses. Pero hay una estipulación y se dice exactamente qué es lo que vamos a hacer en esa obra o esa labor que vamos a realizar. Ok, tengo otra pregunta, disculpe. A mí me pueden despedir, un ejemplo, una justa causa que utilice la empresa o recorte de personal con este contrato. ¿Por obra labor? Sí, señora.
por obra de labor no la pueden despedir por recorte de personal, porque es que cuando yo hago un contrato de obra labor, ¿sí? No es que haya muchos, sino que simplemente esto es lo que necesito. A no ser que ya lo que usted haga dentro de esa obra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tenía que amarrar todas las mallas que iban a utilizar para colocarla dentro de la construcción. Ya esas mallas se amarraron. ¿A usted qué más la pongo a hacer? Si ya no hay nada más que hacer. Entonces, aquí tiene que ser muy claro para qué la contrataron dentro de lo que se está haciendo en la obra. ¿Sí? No es que ellos empezaron la obra, hoy se terminó la obra dentro de 6 meses, pero lo que usted hacía como tal se acabó el primer mes. ¿Yo para qué la tengo 5 meses más? Por eso es obra de labor. Es simplemente lo que usted hace para lo que la contrataron. Yo la contrato para que amarre todas estas mallas. Ya lo hizo, amor, pico y chao. Ok. ¿Sí? Listo. Hasta ahí tenemos de pronto claro los 3 tipos de contratación. Sí, señora. Sí, no estamos tan perdidos. Para nada. Hoy. Entonces, ya se las puedo montar un poquito. Y por otra parte, como están tan pilos, sáquenme de una duda, ¿cuál es la diferencia entre un prestador de servicios y un contrato laboral? ¿Qué pasa, mis trabajadores? Bueno, yo creo que un prestador de servicio es aquella persona que como tal no le pagan lo que es esta parte de sus primas, de sus cesantías, no tiene nada que ver con la caja de compensación. Sin embargo, se le paga por la labor que la persona está haciendo. Un ejemplo, si a mí me contratan solamente, un ejemplo, 5 meses para yo prestar mis servicios como lavandera o cocinera, por eso. Y ya con un contrato es esa persona que sí entra con todo lo de la ley, que puede definirse en estos 3 tipos de contratos que usted acaba de explicar. Sí. Obra o labor, indefinido o término fijo. Ok, listo. Resulta, acontece, muchachos, que el contrato por prestación de servicios es un contrato comercial, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No tiene obligaciones laborales y por eso quienes somos prestadores de servicio no somos trabajadores. Y por eso no llegamos a estar dentro del Código Sustantivo del Trabajo, porque simplemente prestamos servicio, más no trabajamos. Suena utópico, pero así es la ley. Y cuéntame, Freddy. Qué pena, te interrumpo. Es como una independencia. Literal, una independencia que no tiene algunas garantías. Entonces, una de las cosas, y hablando con un amigo abogado, que estábamos como peleando, ¿sí? Haciendo caso cerrado dentro de un contrato por prestación de servicios, es muy parecido a un contrato laboral, ¿sí? Porque es que dentro de la prestación de servicios yo necesito 2 partes, ¿sí? Yo no le voy a prestar el servicio, quién sabe a qué, al Espíritu Santo, pero alguien me tiene que responder y alguien tiene que pagar por ese servicio. Entonces deben existir 2 partes. Aparte de eso, pues obviamente yo voy a cobrar, entonces también se necesita un salario. Y entre comillas, entonces entrábamos en la discusión de la subordinación, porque en algunos casos, para yo poder cumplir, por ejemplo, en el SENA,
cumplir las 160 horas que me pide mi contrato, pues yo necesito que tener unos horarios, mirar cómo cuadro las horas, ¿sí? Y eso no lo hago yo, y no lo hago cuando yo quiera, sino a partir de cronogramas y de ciertas cosas que hay para que eso se pueda cumplir. En otros casos, los prestadores de servicio, por ejemplo, yo tengo un contrato aparte y yo debo entregar folletos de una empresa de luz de acá. Entonces ellos me hicieron un contrato por prestación de servicio y me dicen que cada mes yo debo entregar 100 folletos, ¿sí? A la comunidad, haciéndole una socialización de cómo cambiaron los precios, cómo se hicieron esto, pero ellos a mí no me dicen ni en qué horario tengo que entregarlos, ni a quién, solamente que a 100 personas tengo que entregarle eso. Y tengo que tomar unas fotos, unas evidencias, enviarlas, organizar un informe y por eso a mí me dan un dinero, ¿sí? En ese caso yo no tengo ni jefe, no tengo horario, no tengo absolutamente nada, simplemente cumplo con algo que me dijeron, yo lo hice y por eso recibí un dinero. Entonces, lo que diferencia como tal, más que si hay o no hay una subordinación, es el estilo de contrato, que el uno es un contrato civil y el otro es un contrato laboral, con ciertos beneficios. Por ser prestador de servicios y por ser un contrato civil, pues obviamente no me van a pagar ni cesantías, ni primas, ni intereses de cesantías, ni nada de las garantías que se debe hacer. Y yo debo asumir esa responsabilidad. Yo me debo pagar la salud, la pensión, la ARL y demás cosas que vayan dentro de ese paquete. Hasta aquí, claro, con el ámbito de contratación laboral. Sí, señora. Listo. Entonces, hasta aquí llegamos con derechos laborales individuales. La próxima clase seguimos con ciudadanía laboral, pero ya enfocada a todo lo que tiene que ver con derechos colectivos. Ahora vamos a entrar a la negociación de cuándo entregamos estos resultados. Entonces, este es el que explicamos. O sea, todas estas preguntas son las que tenemos que contestar para esta evidencia. Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. ¿Listo? Y ya lo que trabajaremos la próxima semana son el foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Vamos a trabajar el gráfico sobre negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. Esas son las 3 evidencias que nos quedan de este resultado. Entonces, empecemos a negociar cuándo vamos a entregar las evidencias. Los escucho, los comprometidos, los que definitivamente dicen, sí, nos vamos a poner la camiseta, porque muchachos, recuerden que ustedes ya están próximos a salir, no quiero tampoco que nos quedemos con evidencias pendientes, ¿sí? Entonces, como para que todos podamos fluir, que les pueda calificar y que no esté yo, venga, es que mire, tiene que corregir esto, mire que yo ya le escribí en la plataforma, entonces escucho para ver cómo podemos negociar. Bueno, Tome la vocería, pues, Fred. yo me tomo la vocería como veedor del técnico. Sí, para todos no es un secreto, estamos con muchas evidencias, estamos como al margen, yo trato de estar al margen, pero nos cuesta. Entonces, digamos, las primeras 3, que eran las que para el 13, el día Sí, que eran para hoy. Entonces, ya ahí ya tenemos acumuladas varias, que son 12 en total, ¿verdad? Sí. Entonces, pues no sé. O sea, la de hace 8 días quedó por tardar para el 18. O sea, para que quedemos con esas dos como. Sí, o sea, bueno,
de lo que vimos la semana pasada, lo que vimos esta semana, y dicho eso, ya tendríamos un acumulado de cuántas evidencias, porque eso sí me embarga la duda. ¿Tres? Sí, en este momento son 3. Las 2 que hay de la primera, lo que pasa es que en la primera el taller tiene varias cosas y el foro tiene un escrito, un video, unas respuestas ¿de qué? De preguntas, pero como tal son solamente esas 2 evidencias. Pensé que eran más. No, o sea, son esas 2 evidencias de la guía 1 que tienen plazo para entregar por tardar hasta el 18. Ajá. ¿Sí? Para que este ser de luz se ponga a calificarlas esa semana. ¿Sí? Por lo menos las 2 primeras, para que no vayamos dejando acumulado. Ya ahorita esta es solamente una evidencia, pero ya se dieron cuenta todo lo que hay que contestar. Está bien desglosado. O sea, que lo fácil de esta, por decirlo así, es que dentro de lo que hemos visto y dentro de lo que trabajamos hoy, la mayoría de preguntas ya están contestadas. Sí, digamos que hoy la resolvimos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, esta del día de hoy, ¿para qué fecha la dejamos? Nosotros nos volvemos a ver el próximo 20 de mayo y el próximo 22 de mayo. Ahí estaríamos haciendo la parte 2 de la guía 2 y la parte 3. O sea, esa semana veríamos, terminaríamos un resultado y empezaríamos otro. Pues yo levantaría la mano en nombre mío y de mi equipo, que nos darías de pronto el máximo posible que nos puedes dar de gabela para poderla subir y que pues que todos nos comprometamos a tenerla un tiempo, porque pues pasa, te lo digo con honestidad, porque la verdad estamos en la recta final y perdimos mucho tiempo a inicio de año y tenemos muchas evidencias colgadas. Yo estoy seguro que todos piensan igual que yo. Entonces, con base a eso, pensaría que para que todos estemos alineados y tengamos como el mismo grado de responsabilidad, que si podemos tener un tiempito más, si nos puedes colaborar con eso, sería maravilloso. Bueno, yo les puedo colaborar, pero un tiempito más es para entregar cuál guía o cómo organizamos. Pues lo que tú dices, las primeras ya está estipulado que es el día 18, ¿verdad? Ajá. Correcto, entonces ya eso no es discutible, ya no es negociable. Ya las otras, pues es que eso ya es como un mutuo acuerdo, como lo que estábamos viendo ahorita. Exactamente. O sea, aquí, por eso para mí es tan importante como este pedacito que estamos llevando, porque es que yo sé, muchachos, la cantidad de trabajo, pero tampoco puedo desconocer, ¿sí? Que es que mi competencia tiene muchas, ¿sí? Evidencias para entregar. Lo que estoy tratando de hacer con el material que les estoy enviando es que literal esté la mayor parte de respuestas en el material. O sea, yo no les puedo hacer las evidencias, pero sí estoy tratando de que en el material de apoyo ustedes encuentren lo más, ¿sí? Para que sea más fácil la resolución de eso. Ahora, la cuestión es, ¿para qué fechas por lo menos dejamos la segunda evidencia? ¿Sí? Y la primera parte de la segunda evidencia, porque ni siquiera son todas las 4 evidencias, sino la segunda parte de la segunda evidencia. Porque Pues, es que no sé cómo ustedes están de trabajo. sí, y nosotros tampoco sabemos, digamos, en el caso tuyo no sabemos cómo tú manejas tu cronograma y pues de pronto te puede perjudicar. Si en algún momento, o sea, o que tú puedas validar en qué fecha es posible,
que no te afecte a ti, pues. La cuestión es aquí hay una cosa, miren muchachos, yo les puedo dejar todos los resultados para la última sesión, pero la pregunta mía es, listo, yo se las califico, digamos, el fin de semana del 31, ahora imagínense yo calificando 12 evidencias ese día, 12 evidencias por persona, que seamos 10, son 120 evidencias que voy a calificar en un solo día, o sea, me voy a chiflar. Y resulta que a Freddy el video le quedó mal, entonces tiene que corregirlo. A Geraldine resulta que metió el gráfico donde era la infografía. Resulta que Tatiana puso la evidencia 4 donde era la evidencia 1. Entonces hágale correcciones y mire, y con el paso del tiempo también, muchachos, empiezan ustedes a decirme, Instru, ¿y usted por qué no nos dijo? Mire, si usted me hubiera dicho antes, yo hubiera corregido eso, ahora tenemos muy poquito tiempo. Entonces, creo que los dos lados extremos tampoco es que nos lleven como a muy buenos resultados. Geraldine tiene la manita arriba, cuéntame. Instructora, no sé si escuché bien, usted dijo que la próxima conexión sería para el 22. Pues La opino próxima yo, es el 20 y el 22. el 20 y el 22. Ok. Bueno, pienso yo, no sé si los compañeros están de acuerdo, que esta última evidencia que usted dejó, ya que las tres primeras ya quedaron pactadas para el 18, que cae domingo, que esta quede para el 21 y el 22 que nos conectemos con usted, esperemos de que ya usted pues tenga calificadas, y si tenemos alguna duda o alguna pregunta, aprovechar la conexión para de una vez, mire instructora, usted me hizo este comentario en la calificación, ¿cómo lo puedo manejar para, o sea, volverlo a hacer? Y enseguida, por favor, habilíteme para poder corregir y subirlo. Y así pues creo yo que no nos estresamos tanto. Y la otra cosa es que si nos damos cuenta, la sesión de hoy nos ayudó porque yo me comprometo a mandarles ahorita el material. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue contestar la guía. Explicamos la guía y la resolvimos. Con el material que tienen insumos para resolverla. O sea, creo que esta no está como tan terrible. Terrible estaban las otras dos. Sí, o sea, seamos realistas. Entonces la cuestión es, a mí no se me hace tan loco lo que está proponiendo Geraldine. Que digamos, el 21, por tardar, ya esté el resultado, el primer resultado de la guía 2. Y con eso miramos cómo van ustedes de entregas para ver si le bajamos un poquito, si le subimos, ¿sí? Y miramos a ver cómo podemos organizar las otras entregas para que ustedes tengan el tiempo y yo también tenga el tiempo de poderles calificar y demás. No sé qué les parece. Sí, el caso es que a ti tampoco te perjudique y no te entorpeza eso, porque estás diciendo algo muy coherente que es, listo, le damos ese espacio, pero va a llegar el punto en que son 120 evidencias que no va a tener uno tiempo de modificar en caso de que se necesite. Entonces es como que nos quede fácil a todos. ¿Sí? Entonces creo que pactado, la evidencia que trabajamos hoy la entregamos por tardar el 21 de mayo, que es del resultado 2. Entonces La queda evidencia. para el día miércoles 21 de mayo. Sí. El informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral. Entonces, ese informe queda para ese día. Y con eso, si tienen dudas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o alguna gana de molestar, lo resolvemos el 20. ¿Listo? Y vamos organizando y cuadramos porque nosotros nos veríamos 20, 22, 27 y 29 de mayo.
Entonces, podríamos manejar muy bien el tiempo para cuadrar cómo están también de resultados y ver cómo manejamos las evidencias que nos faltan. Tratando de que podamos desarrollar muy bien las evidencias aquí, que ustedes salgan ya con esto es lo que hay que hacer, aquí está, resuélvanlo y que sea más fácil. Mejor dicho, que estemos resolviendo las evidencias en el encuentro que estamos teniendo. Me comprometo a enviarles las guías, si quieren, con tiempo para que la miren, para que miren el material de apoyo y vayan, sí, o sea, que sea más fácil la cuestión de revisar el material. Ya si ustedes quieren también mirar el de Sajuna, no hay ningún problema, pero pues yo me puedo comprometer. Hoy les envío el material que vimos hoy y el material con el que trabajaremos la próxima semana, que sería la parte 2 de ciudadanía laboral, para poder ir entendiendo un poquito más. Y los que quieran ir adelantando la guía, perfecto. Que no creo, pero pues no faltará el que quiera. ¿Listo? Entonces quedamos así. Sí, señora. ¿Qué pasó, Sí, Gerald? señora. Sí, señora. Listo. Entonces, como dicen por ahí, pico y chao. Un placer haberlos visto. Los veo esta la otra semana. Quienes quedaron de que quedarse conmigo para explicar lo del video, no se me desconecten. Y los otros, fue un placer haberlos visto. En este momento detengo la grabación y les agradezco. Creo que ya me había sacado esto. No, detener grabación.